Las grabaciones de la ciudad continuaron, mostrando cómo las entidades se alejaban y se dispersaban hacia diferentes áreas, desvaneciéndose en la niebla. Valeria, con una sonrisa juguetona en su rostro, comenzó a jugar con su cabello, sus dedos entrelazándose con las hebras mientras observaba a su alrededor. «Vaya, no me he divertido en siglos», dijo, su voz llena de un tono travieso. Sin embargo, a medida que hablaba, el ambiente comenzó a cambiar. La atmósfera se tornó más sombría y siniestra, como si las sombras volvieran a cobrar vida alrededor de ella. Las luces de las farolas titilaron y la niebla se espesó nuevamente, envolviendo todo en un velo de inquietud. Valeria, con su encantadora actitud, sonrió ante el cambio. «Eso sí me gusta», afirmó, cerrando su paraguas con un movimiento decidido. «Creo que esto se pondrá divertido». Con un gesto, miró hacia el asfalto de la calle. En ese instante, dos alfanjes emergieron del suelo, completamente relucientes, sus empuñaduras negras brillando con un destello amenazante. La luz de la niebla se reflejaba en las hojas de metal, creando un espectáculo hipnótico. «Vaya, miren esto», exclamó Valeria, acercándose a los alfanjes, sintiendo la energía que emanaba de ellos. «Parece que la ciudad tiene más sorpresas bajo la superficie». Con un movimiento ágil, tomó los alfanjes en sus manos, sintiendo el peso de las armas mientras las levantaba con destreza. La niebla a su alrededor se arremolinaba, como si reconociera su poder y se inclinara ante su presencia. «¿Listos para jugar?», dijo, girando los alfanjes en sus manos con una sonrisa desafiante. A su alrededor, la atmósfera se volvió aún más densa y las sombras comenzaron a moverse de nuevo, pero esta vez con cautela. Las figuras enmascaradas que antes la habían observado ahora parecían dudar, reconociendo que Valeria estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. «Vamos, no sean tímidos», continuó disfrutando del momento. «Muéstrenme de qué son capaces». Las entidades comenzaron a avanzar, pero Valeria no se amedrentó. Con un giro de su muñeca, desató un destello de luz rosa que iluminó la niebla, manteniendo a las sombras a raya. Las figuras enmascaradas retrocedieron un paso, sorprendidas por la energía que emanaba de ella. «¿Eso es todo?», preguntó Valeria, desafiando a sus oponentes mientras la niebla se arremolinaba a su alrededor. Con cada movimiento la energía crecía y las sombras parecían desvanecerse, incapaces de soportar su luz. La grabación capturó cómo Valeria, con sus alfanjes relucientes, se convertía en el centro de atención, un faro de fuerza en medio de la oscuridad. Las grabaciones en la ciudad continuaron, capturando la intensa lucha entre Valeria y las entidades que emergían de la niebla. A medida que la batalla se intensificaba, la atmósfera se volvía más tensa y la niebla se espesaba, envolviendo a todos en un manto de confusión y misterio. Las entidades, ahora más determinadas, comenzaron a atacar con ferocidad. Sus movimientos eran rápidos y coordinados, como si estuvieran trabajando en conjunto para contrarrestar el poder de Valeria. Con sus manos alzadas, lanzaban sombras y tentáculos oscuros hacia ella, intentando atraparla en un abrazo implacable. Valeria, sin embargo, se movía con agilidad, esquivando los ataques y contraatacando con sus alfanjes. Cada golpe resonaba en el aire y el brillo rosa de sus armas iluminaba la niebla que las rodeaba. Las entidades intentaban defenderse, utilizando sus propias habilidades para desviar los ataques, pero Valeria seguía avanzando imparable. «¿Es todo lo que tienen?», se burló, disfrutando del desafío mientras giraba con gracia, desatando un destello de luz que hizo retroceder a las sombras. La batalla se convirtió en un espectáculo de luces y sombras, con la niebla girando a su alrededor como un torbellino. Las entidades, aunque poderosas, empezaron a sentirse sobrepasadas por la energía de Valeria, quien parecía alimentarse de la intensidad del combate. A medida que la niebla se espesaba, la visibilidad se reducía y el caos aumentaba. Las luces de las farolas apenas lograban penetrar la bruma, dejando a todos en una penumbra inquietante. Valeria, sin embargo, se mantenía firme, su risa resonando en medio de la confusión. «¡Vamos, no se detengan ahora!», gritó haciendo un gesto hacia las entidades. «Esto es más divertido de lo que pensaba». Un grupo de entidades decidió unirse y lanzar un ataque coordinado. Con movimientos rápidos se lanzaron hacia Valeria, pero ella estaba lista. Con un giro de su muñeca hizo que el aire vibrara a su alrededor, creando una barrera de luz rosa que repelió a las sombras. La cámara capturó cómo las entidades se dispersaban, incapaces de soportar la intensidad de su poder.
Valeria sonrió sintiéndose más viva que nunca, mientras la niebla continuaba girando a su alrededor, creando una sensación de caos y magia. «Esto es solo el comienzo», exclamó levantando sus alfanjes hacia el cielo. «Sigan intentándolo». La grabación de un teléfono de uno de los civiles mostró la escena desde la calle, donde la niebla comenzaba a cubrir parte del lugar, dificultando la visibilidad. La atmósfera era pesada y cargada de tensión, y la gente se movía con cautela, mirando a su alrededor en busca de respuestas. De repente, alguien alzó la vista y exclamó: «¡Miren!». El grupo se detuvo y la cámara enfocó un barco pirata que sobrevolaba la ciudad. Su silueta era fantasmal, con un tono verdoso que parecía brillar en la niebla. Las velas ondeaban con el viento y el sonido de cadenas resonaba desde el barco, creando una melodía inquietante que llenaba el aire. La grabación capturó la reacción de los presentes, que miraban atónitos. Sus murmullos se mezclaban con el sonido de las cadenas, y la sensación de asombro y miedo se apoderó de ellos. En ese momento, Valeria, al notar la llegada del barco, sintió una mezcla de emoción y frustración. «Justo cuando me estaba emocionando», protestó con un brillo juguetón en sus ojos. Con su paraguas cerrado detrás de su espalda, guardó sus alfanjes y comenzó a dirigirse hacia el barco. Sin dudarlo ni un instante, empezó a escalar los edificios cercanos con agilidad, sus movimientos fluidos y seguros. La niebla se arremolinaba a su alrededor, pero Valeria se sentía invencible, como si el mundo a su alrededor fuera un juego. Mientras ascendía por la pared de un edificio, la cámara capturó su determinación. Finalmente, alcanzó la cubierta del barco, donde se detuvo un momento para respirar y disfrutar de la vista. La niebla se extendía a su alrededor y el sonido de las cadenas resonaba intensamente en el aire. Valeria se giró, observando el barco en toda su grandeza. Las velas ondeaban con fuerza y la atmósfera se llenaba de un aire de aventura. «Es hora de navegar», exclamó, lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Pero mientras se preparaba para abordar, las entidades oscuras comenzaron a emerger de la niebla, rodeando el barco. Valeria, sintiendo el cambio en el ambiente, se mantuvo alerta. «¿Qué quieren?», preguntó, mirando a su alrededor con una expresión de desafío. Las sombras se acercaron, sus ojos rojos brillando intensamente en la penumbra. A pesar de la creciente tensión, Valeria sonrió, sintiendo que la emoción de la aventura estaba a punto de comenzar. Noticias de último momento. La sala de redacción estaba en plena agitación. Los reporteros se movían de un lado a otro y las pantallas mostraban imágenes en vivo de la ciudad, donde un gran barco pirata sobrevolaba las calles cubiertas de niebla. La atmósfera estaba cargada de tensión y la incredulidad llenaba el aire. La cámara se centró en el rostro de Laura Martínez, la reportera que se encontraba en el estudio. «Estamos recibiendo informes impactantes desde el corazón de la ciudad», anunció, su voz firme y clara. «Un barco pirata ha aparecido en los cielos y las autoridades están trabajando para comprender lo que está sucediendo». Las imágenes mostraban a la multitud mirando hacia arriba, con expresiones de asombro y temor. El barco, con su silueta fantasmal y velas ondeando, parecía flotar en el aire, creando un espectáculo inquietante. Los residentes han reportado que el sonido de cadenas resonando se escucha en toda la ciudad, continuó Laura, mientras la cámara mostraba a un grupo de personas congregadas en una plaza, mirando atónitas. Algunas personas incluso afirman haber visto figuras sombrías emergiendo de la niebla. Un clip de video mostró a un grupo de jóvenes mirando hacia el cielo, sus rostros iluminados por la luz del barco. Uno de ellos, con una expresión de miedo, decía: «No sé qué está pasando, pero algo no está bien». Laura volvió a la cámara, su expresión seria. «Las autoridades han emitido un estado de emergencia. Instamos a los ciudadanos a permanecer en sus hogares y a evitar las áreas cercanas al centro de la ciudad». En el fondo, se podían escuchar murmullos de preocupación mientras los reporteros intercambiaban información. «Estamos recibiendo información de que una joven ha estado enfrentándose a las entidades que han estado causando estragos, pero no tenemos claro quién es», dijo un colega mirando hacia su pantalla. «Parece que ha desafiado a los hombres de traje que han estado apareciendo en la ciudad». Laura asintió, sintiendo que la historia se estaba desarrollando de manera inesperada. «Mantendremos informada a la audiencia sobre cualquier avance en esta situación. Este es un momento crítico para nuestra ciudad», concluyó, mirando a la cámara con determinación.
Sigan sintonizados para más actualizaciones. Las grabaciones continuaron mostrando a los civiles congregados en las calles, mirando atónitos cómo el gran barco pirata sobrevolaba la ciudad. Su silueta fantasmal se recortaba contra el cielo gris y el murmullo de asombro se extendía entre la multitud. ¿Qué es eso?, preguntó una mujer, sus ojos fijos en la escena surrealista. La cámara capturó sus expresiones de miedo y confusión, reflejando la inquietud que reinaba en el ambiente. Mientras tanto, las cámaras de seguridad de la ciudad comenzaron a mostrar imágenes inquietantes en las pantallas de control. En una esquina, varios hombres de traje y sombrero, con sus ojos brillantes en un rojo intenso, se movían con rapidez, coordinándose entre ellos. De repente, uno de ellos levantó la mano y con un gesto despectivo lanzó un auto hacia la multitud. El vehículo voló por el aire, aterrizando con un estruendo en la calle, causando gritos de pánico entre los presentes. ¡Cuidado!, gritó un hombre mientras la gente comenzaba a dispersarse en todas direcciones, buscando refugio. Las cámaras mostraban el caos mientras los hombres de traje continuaban atacando, arrojando autos y otros objetos a su alcance. La grabación capturó momentáneamente a un grupo de jóvenes que intentaban ayudar a una persona atrapada, pero la situación era cada vez más peligrosa. ¿Qué está pasando?, preguntó una voz en la grabación llena de desesperación. El barco pirata seguía sobrevolando la ciudad y el sonido de las cadenas resonaba intensamente, como si fuera un llamado a la acción. La niebla se espesaba y el ambiente se tornaba más sombrío, mientras los civiles intentaban encontrar un lugar seguro. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban a Valeria, que todavía estaba en la cubierta del barco, observando el caos que se desarrollaba a continuación. Sus ojos brillaban con determinación mientras se preparaba para saltar al rescate, lista para enfrentar a los hombres de traje y proteger a los inocentes. «No puedo quedarme aquí mirando», murmuró, su mente enfocada en lo que debía hacer. «Es hora de actuar». Las grabaciones de la ciudad capturaron el momento en que Valeria se lanzó del barco, aterrizando con gracia en medio de la confusión. Sin embargo, lo que sucedió a continuación tomó a todos por sorpresa. Las cadenas del barco, que parecían tener vida propia, se movieron rápidamente atrapando a Valeria y sujetándola con fuerza. ¡No!, gritó Valeria intentando liberarse mientras las cadenas la jalaban hacia la proa del barco. La niebla se arremolinaba a su alrededor y la presión sobre su cuerpo aumentaba, dificultando su escape. El barco comenzó a moverse, deslizándose por el aire con una agilidad inquietante. Valeria luchaba con todas sus fuerzas, pero las cadenas la mantenían firme, impidiendo que se liberara. En medio de su lucha, una voz resonó desde la cubierta, llena de burla y desdén. ¿Creías que podrías escapar tan fácilmente, pequeña?, se rió el capitán, su tono resonando con una mezcla de diversión y desafío. «Este es mi dominio, y tú no eres más que una intrusa». Valeria, sintiendo la frustración crecer dentro de ella, levantó la mirada y vio al capitán, un hombre imponente con una sonrisa arrogante. Sus ojos brillaban con un tono oscuro, y su presencia era tan opresiva como la niebla que los rodeaba. «No estoy aquí para quedarme», respondió Valeria, aunque su voz temblaba levemente por el esfuerzo. «Voy a liberarme». A pesar de sus esfuerzos, las cadenas continuaban sujetándola con fuerza, y cada intento de escapar la dejaba más fatigada. El capitán se acercó disfrutando de su impotencia. «¿Ves?», dijo con una sonrisa burlona. «Tus intentos son en vano. Este barco y yo hemos estado esperando a alguien como tú». Valeria sintió cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de ella, pero no quería rendirse. Aunque estaba atrapada, sabía que tenía que mantener la fe en su poder. Con un grito de esfuerzo, canalizó su energía hacia las cadenas, pero no pudo liberarse. «No puedo dejar que me atrapen», gritó, luchando con más fuerza, pero las cadenas no cedían. La grabación capturó la lucha épica entre Valeria y las fuerzas que intentaban dominarla. Los civiles, que observaban desde las calles, se quedaron boquiabiertos ante el espectáculo, sintiendo una mezcla de temor y admiración por la joven que desafiaba lo imposible. A pesar de sus esfuerzos, Valeria se dio cuenta de que el capitán tenía razón. Las cadenas la mantenían prisionera, y su poder parecía insuficiente para liberarse. «Esto no ha terminado», dijo Valeria con una chispa de desafío en sus ojos. Las grabaciones de la ciudad continuaron, mostrando la atmósfera caótica que se había apoderado de las calles.
Los reporteros estaban en plena acción, capturando cada momento mientras la niebla se espesaba y el barco pirata flotaba ominosamente sobre la ciudad. En la sala de redacción, Laura Martínez informaba a la audiencia sobre la situación. Estamos recibiendo informes de que el barco ha comenzado a moverse y las entidades oscuras están actuando con mayor agresividad. La población se encuentra en estado de alarma. Las cámaras mostraban a la multitud, algunos mirando hacia arriba con horror, mientras otros intentaban buscar refugio. Los gritos y murmullos se mezclaban en el aire, creando un ambiente de desesperación. Mientras tanto, en la cubierta del barco, el capitán se acercó a Valeria, quien seguía atrapada por las cadenas. Su risa burlona resonaba en la niebla y sus ojos brillaban con desdén. «Esta ciudad no podrás con ella», dijo el capitán, disfrutando de su momento de triunfo. «Es demasiado para ti». Valeria lo miró, sintiendo que su frustración aumentaba, pero no iba a dejarse vencer tan fácilmente. «¿Qué sabes tú de mí?», respondió, tratando de mantener su voz firme. «No me conoces». El capitán sonrió, sus palabras llenas de amenaza. «Pronto, la isla despertará de nuevo. Esta vez es por aquellas personas que no regresaron de la masacre. Toda condena debe ser reclamada». La afirmación hizo eco en el aire y Valeria se dio cuenta de la gravedad de lo que decía. La isla, un lugar lleno de secretos y sombras, estaba a punto de cobrar su precio. Las grabaciones de las cámaras de la ciudad mostraron a los reporteros reaccionando ante la noticia. Laura, con una expresión de sorpresa, se volvió hacia el equipo. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz llena de inquietud. «¿A qué masacre se refiere?». Las imágenes mostraban a los civiles ahora más asustados mirando hacia el cielo sin saber qué esperar. La tensión en el aire era palpable. Valeria, sintiendo la presión de la situación, intentó concentrarse. Sabía que debía liberarse de las cadenas y enfrentarse a la amenaza que el capitán representaba. Con un esfuerzo renovado, comenzó a canalizar su energía intentando romper el agarre que la mantenía prisionera. «No permitiré que esto suceda», gritó, su voz resonando con determinación. El capitán la observó divertido por su resistencia. «Inténtalo, pequeña», dijo, su risa resonando en la niebla. «Pero la ciudad tiene memoria y las sombras vienen a reclamar lo que es suyo». Las grabaciones continuaron mostrando a algunos civiles en las calles, observando con creciente horror cómo el barco pirata, aún flotando en el aire, comenzó a moverse de manera amenazante. La niebla se espesaba y los murmullos de miedo se mezclaban con el sonido de las cadenas resonando, creando un ambiente de tensión. De repente, desde la proa del barco, las cadenas se lanzaron hacia Valeria. La cámara capturó el momento en que las cadenas la atraparon, sujetándola con fuerza y arrastrándola hacia el edificio más cercano. Con un impacto ensordecedor, Valeria fue estrellada contra la pared del edificio, el eco del golpe resonando en el aire. Los civiles, paralizados por la escena, miraban atónitos, sin saber quién era la joven que enfrentaba tal desafío. Sin embargo, después del impacto, Valeria se levantó, sacudiéndose el polvo de su ropa con determinación. A pesar del dolor del golpe, su espíritu seguía intacto, y una sonrisa desafiante se dibujó en su rostro. «¿Eso fue todo?», dijo mirando hacia el barco que todavía flotaba en el aire, su voz llena de energía renovada. Las cadenas, habiendo cumplido su propósito, regresaron al barco, que comenzó a moverse con una agilidad inquietante. La niebla se arremolinaba a su alrededor y el ambiente se tornaba más oscuro y ominoso. El barco, ahora sobrevolando la ciudad, empezó a formar nubes densas que se arremolinaban en el cielo. La figura del capitán se destacaba en la cubierta, riendo mientras la niebla lo envolvía. «¿Qué está pasando?», preguntó un joven, su voz temblando de miedo. «¿Podrás salir de eso?». La cámara continuó grabando, capturando la angustia en los rostros de los ciudadanos. Valeria, ahora de pie y lista para enfrentar a sus oponentes, levantó la mirada hacia el barco. «Esto no ha terminado», exclamó, su voz resonando con fuerza mientras se preparaba para el desafío. Las grabaciones continuaron mostrando a Valeria de pie preparada para otra lucha. Sin embargo, las entidades, al ver su determinación, comenzaron a alejarse de ella, dispersándose en la niebla y dejándola sola. Valeria observó cómo se retiraban y en ese instante una comprensión la invadió.
Con un destello de luz, su forma comenzó a transformarse. La adolescente que había enfrentado a las sombras se desvaneció y en su lugar apareció la niña que solía ser. Pequeña, con sus botas rosas, falda rosa y blusa rosa. Su paraguas también se volvió rosa y sus ojos brillaban con un tono intenso que reflejaba la inocencia y la alegría de su juventud. Valeria sonrió sintiendo cómo la energía infantil la envolvía. Sin el peso de la batalla y el desafío, se sintió ligera, como si el mundo a su alrededor fuera un lugar lleno de posibilidades. «Esto es lo que soy», exclamó con alegría, su voz resonando con una risa contagiosa. Con un salto comenzó a correr, dejando atrás la confusión y la oscuridad. Las calles, aún envueltas en niebla, parecían cobrar vida a su paso. La niña corría con una energía renovada, riendo mientras el aire fresco la envolvía. Las grabaciones mostraron su figura deslizándose entre los edificios, su paraguas girando sobre su cabeza. Valeria, en su forma infantil, parecía desafiar las sombras que habían amenazado la ciudad, recordando a todos que la luz y la alegría podían prevalecer incluso en los momentos más oscuros. «Voy a jugar», gritó, su risa resonando en la niebla mientras se dirigía hacia nuevas aventuras, dejando atrás las tensiones de la batalla. La grabación capturó el momento en que la niña se alejaba, convirtiéndose en un destello de color en medio de la grisácea niebla. La ciudad observaba atónita, mientras Valeria se desvanecía en la distancia, simbolizando la esperanza y la inocencia que aún podían existir en un mundo lleno de desafíos.